Aleluya. Amén. Hace unos días, hermanos, hace 15 días, para amanecer domingo, el domingo en la madrugada estaba teniendo un sueño muy terrible, hermano, de una batalla espiritual muy fuerte. Y de hecho ese domingo, hace 15 días, no sé cuántos se dieron cuenta, que entraron unas personas a maldecir aquí en el templo, no sé si se dio cuenta. A veces, hermano, la gente pues está metida acá, no se da cuenta, pero nosotros que estamos acá al frente, por eso siempre, por ejemplo, en mi persona, en lo personal, en ocasiones yo cuando estoy acá arriba trato de estar viendo atrás qué es lo que está sucediendo, porque a veces, hermano, hay ataques, hay cosas que están pasando. Y fíjese que el Señor en su misericordia, desde que yo llegué aquí a esta ciudad de Irapuato, el Señor me mostró, hermano, la problemática, podamos decir, que tiene la iglesia de Cristo en esta ciudad. Y es algo terrible, hermano, en muchos lugares, pero aquí es algo terrible que ha pasado. Muchos pastores incluso se han muerto, hablando físicamente, no solamente espiritual, sino físicamente, con situaciones que de repente así, hermano, pum, se van. Entonces, yo he visto, hermano, cosas terribles que están pasando. Y yo sé que ya hemos hablado en varias ocasiones de Jezabel, de la hermosa hechicera, pero quisiera hablar un aspecto más, hermano, de esto, de cómo está afectando la iglesia. Fíjese que hay muchas cosas que podamos hablar de Jezabel en el último tiempo, pero quisiera tocar un tema que a lo mejor a veces no lo hemos visto de esa manera. Y vamos a ver primeramente Nahum en una profecía. Nahum capítulo 3 verso 4 dice la escritura, hermano amado, usted puede buscarlo ahí en su Biblia o leerlo aquí enfrente. Dice Nahum capítulo 3 verso 4: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, dice. Pero ¿qué dice que tiene, hermano? Dice que es maestra en hechizos. Dice que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ok, dice que es maestra de hechizos. Mire que hay gente, hermano, que no cree en la hechicería, que no cree en la brujería, que dice, no, nosotros los que estamos en Cristo Jesús, pues ya no nos pasa nada. Pero déjeme le digo que a veces uno puede abrir puertas. Y el enemigo no crea, hermano, no crea que cuando uno abre una puerta, que va a decir, pobrecito, no, dejémoslo. No, se va a aprovechar de esa puerta, se va a aprovechar de esa grieta, se va a aprovechar, hermano, de lo que se esté viviendo. Entonces nosotros vemos que habla en esta profecía, menciona una ramera de hermosa gracia, pero dice que esta ramera de hermosa gracia, dice que es maestra en hechizos, sabe hechizar, sabe lanzar conjuros, sabe hacer trabajos, hermanos, espirituales. Entonces dice que esta maestra en hechizos tiene una función, y dice que esa función es seducir a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y vemos una porción más en Apocalipsis capítulo 18 verso 23, porque usted sabe que esta mujer llamada Jezabel no solamente fue una persona, no solamente fue una mujer que se llamaba así, sino que era una ministración espiritual, porque nosotros vemos que aparece peleando en contra de los reyes y muchos los logra vencer. Hasta Elías el tisbita, hermano, lo espanta y le dice, mañana vas a ver si no tengo tu cabeza en una charola, así como lo que hicieron con estos profetas. Y dice que Elías huyó, no quiso confrontarla, hermano, no quiso ponerse a pelear con ella, sino que huyó. Y entonces nosotros vemos que se levantan diferentes reyes y que ella empieza a manipular todo aquello. Pero nosotros vemos que vuelve a aparecer en Apocalipsis,
¿Cómo es que una mujer que vivía en el tiempo de los reyes vuelva a aparecer en el tiempo del fin? ¿Cómo es? Porque no era una mujer simplemente, sino que era una ministración espiritual. Y en Apocalipsis 18:23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes. Otra versión dice: los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías. ¿Qué dice? ¿Cuántas naciones fueron engañadas? Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y ya hemos estudiado que la palabra hechicerías, usted lo puede revisar si tiene el diccionario Strong o algún otro diccionario. Dice ahí esa porción que cuando dice hechicerías, esa palabra es la palabra farmakeia en el griego. ¿Qué quiere decir farmakeia? Está hablando del fármaco, del medicamento. Entonces nosotros vemos que curiosamente quien gobierna el fármaco y la comida es una asociación que se llama FDA, la FDA, que es la Food and Drug Administration. Son los que administran el fármaco y la comida. Y entonces cuando nosotros estudiamos esto, nosotros vemos que por medio del fármaco va a haber una manipulación de hechicería terrible sobre el mundo. Porque ¿quién toma fármaco? Todas las naciones. Y la escritura aquí dice que todas las naciones fueron engañadas por sus hechicerías. Si usted no ha visto esa enseñanza de la farmaqueia, ahí está en el canal, la puede revisar. Pero vamos a continuar. Otra porción de Apocalipsis, Revelación 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, aquí la menciona ya por nombre, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y me llama la atención esto, hermano. Me llama la atención esta porción porque el Señor dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque obviamente está hablando de una persona que está bajo la influencia de un espíritu llamado Jezabel. Porque obviamente el Señor no le va a decir a un demonio, a un espíritu inmundo, no le va a decir el Señor a una hueste de maldad: te doy tiempo para que te arrepientas, ¿verdad que no? Por eso dice: le he dado tiempo que se arrepienta, porque está hablando de una persona bajo la administración de ese espíritu. Y lo más terrible es que en el último tiempo ese espíritu va a estar funcionando dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Por eso dice: tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Y dice que funciona en el ministerio profético, pero no nada más en el ministerio profético, sino que dice que en la enseñanza, porque enseña, pero lo usa para seducir a los siervos y a contaminar, fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto me habla de una contaminación en todas las áreas, en el área espiritual, en el área, hermano, del alma y en el área del cuerpo. Pero por eso nosotros, hermano, que estamos en este tiempo, nos vamos a dar cuenta de que este espíritu se está moviendo tan terriblemente en el mundo. ¿Y por qué quisiera hablar este tema hoy? Como le decía, hermano, hay una batalla terrible, una batalla, hermano, que está en contra de la iglesia de Cristo en todo lugar. Pero fíjese, una vez, no sé si usted sepa de esto, una ocasión había una persona que venía a esta congregación, ya no viene a este lugar. De hecho, la he encontrado esa persona en las calles como si fuera una persona vagabunda, así la he encontrado en la calle. Pero esta persona estuvo viniendo aquí un tiempo, y en ese tiempo que estuvo esta persona aquí, un día llegó y habló conmigo y me dijo: pastor, sabe que yo trabajo en un lugar, me dijo,
y en ese lugar, dice, se junta una secta de brujas. Y le dije, ¿a poco? Sí. Dice, pero lo que yo le quiero platicar a usted es que yo trabajo en esa casa y hago limpieza. Dice, yo estaba limpiando, y me metí por error a un cuarto y ahí estaba un grupo de personas. Y yo me di cuenta que son brujas, dijo esa persona. Pero lo terrible es que cuando yo entré, yo oí que ellas mencionaron su nombre. ¿A poco? Sí, ellas dijeron David Miranda, yo las oí. Dice, y tienen un plan para que la iglesia sea destruida. Eso fue le estoy hablando de hace como 5 años, más o menos. Entonces, hermano amado, yo quiero que usted pueda tener una mentalidad abierta a saber que estas cosas son reales, que estas cosas existen, que no es, hermano, algo que es, usted dice, no, pues yo no creo en esas cosas. Si la misma escritura nos menciona, si la misma escritura nos habla de que existen estas cosas, es terrible. Y a través del tiempo yo he visto cómo, hermano, el enemigo de alguna manera u otra ha trabajado para destruir, para afectar la iglesia de Cristo. Pero dígale al que está a su lado, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dígale, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ahora, nosotros vemos que este espíritu va a operar en el último tiempo, pero vamos a ver un poquito, hermano, acerca de esto. Bueno, antes de leer esta porción, le quiero explicar un poquito. Cuando esta mujer vivió en la tierra, esta mujer llamada Jezabel, fue una mujer, hermano, que manipuló, que movió las cosas a como quería. De hecho, ese mismo espíritu se movió también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y usted sabe que se movió en aquella mujer que le danzó a Herodes, hermano, y que le halló gracia, y que le dijo, te voy a dar lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Y su mamá la aconsejó, y recuérdese que le dijo, dile que te entregue la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sí se acuerda? Entonces es lo mismo que se vivió en el tiempo del profeta Elías, porque era lo que Jezabel quería hacer, era cortarle la cabeza a Elías, pero Elías huyó y no lo logró. Con este Juan el Bautista sí lo logró. Ahora, en qué espíritu venía Juan el Bautista? Recuérdese que Jesucristo mismo dijo, este es de aquel de quien dice, vendrá en el poder y en el espíritu, ¿de quién? De Elías. Entonces nosotros vemos que a través del tiempo, hermano, se mueve un espíritu, el espíritu de Elías, pero también se mueve un espíritu contrario, que es el espíritu de Jezabel, que es un espíritu que seduce, que es un espíritu, hermano, que mueve cosas en lo espiritual para poder, hermano, ¿cómo le puede decir? Deshabilitar a los hijos de Dios. Y ahorita le voy a ir explicando eso. Pero la escritura dice que cuando esta mujer se levantó, cuando ella vivió, hermano, esta mujer llamada Jezabel empezó a manipular, empezó, hermano, a mover las cosas que estaban en ese tiempo, a los reyes. De hecho, estaba casada con uno de esos reyes y movió todo, hermano, terriblemente. Introdujo para que el pueblo de Israel adorara a otros dioses, hizo una manipulación con los profetas, de tal manera que los profetas que vivieron en aquel tiempo, a los que mató Elías, ¿cuántos profetas eran, hermanos? ¿Sí se acuerdan? 400, ¿qué? 450, ¿no? Profetas de Baal. Y dice la escritura que Elías los confronta y los mata, pero eran profetas que había manipulado esa mujer. Entonces nosotros vemos, hermano amado, que esa mujer empieza a mover. Ahora, nosotros podemos decir, pastor, pero ¿cómo es que los llevó de servir a Dios a servir a otro Dios? Es decir, ¿cómo los llevó de servir al verdadero Dios a servir a otro? ¿O cómo es que hoy en día nosotros podemos ver ese espíritu moviéndose dentro de la iglesia? Y no es difícil verlo, hermano. Por ejemplo,
Antes de continuar, unos ejemplos. Por ejemplo, hermano, hoy en día se está moviendo mucho eso de los homosexuales, de las lesbianas, que ya no se les puede decir nada porque, hermano, olvídese, lo pueden a uno demandar y todo el asunto, y ya hasta los pastores han metido a la cárcel en Estados Unidos, a varios han metido porque tienen el derecho, según la ley, de que los casen. Y si se presentan delante de un pastor y le dice: usted me va a casar porque así dice la ley, y si el pastor dice: yo no te puedo casar, lo meten a la cárcel, hermano. Ya han metido pastores a la cárcel por esa cuestión. Ahora, hay congregaciones incluso siendo pastoreadas por homosexuales, por lesbianas, personas del mismo sexo pastoreando iglesias. ¿Cómo es que puede ser eso, hermano amado, en una iglesia que se llama Iglesia de Cristo? ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel es lo que hace que la gente piense que está bien, hace que la gente piense que está en lo correcto, hace que la gente piense que no pasa nada, que se puede hacer lo que sea, pero eso es lo que mueve. Ahora, otro ejemplo, la música. Hoy en día dentro de las congregaciones ya muchas veces no existen los adoradores, existen los músicos, existen, hermanos, los que lo que quieren es la gloria, el escenario, los aplausos, todas esas cosas. ¿Y cuánto cobran, hermano? Terriblemente. Y se está moviendo eso tan fuerte que dentro de la iglesia muchas veces ya no es una adoración, ya no es una alabanza, sino que es agradar a la gente. Dentro de congregaciones se hacen conciertos, hermano, mundanos. Yo he visto, hermano, y he escuchado de personas que dicen: voy a ir porque ahora va a haber disco en la iglesia. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, lugares donde dicen: es que va a haber un concierto de la música de los Beatles en la iglesia. What? ¿Por qué está pasando eso? Y la gente feliz, hermano, con la música ahí, a todo lo que da dentro de la iglesia, hermano. Música que es del mundo, música, hermano, que incluso ofende a Dios. Y la gente piensa que está bien. Eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Inhabilita. Los profetas esos que estaban con ella pensaban que estaban bien. Ellos pensaban, mire, ahorita le voy a ir explicando, pero se levanta un hombre en ese tiempo que existe Jezabel, y ese hombre se llamaba Jehú. Jehú, hermano, quiere decir: él es Dios, el que existe. Él lo podemos traducir del hebreo hablando de aquel que es poderoso, de aquel que es Dios, el verdadero Dios. Eso quiere decir el nombre de Jehú. Cuando dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 22, él es ungido como rey. Ahora, cuando nosotros leemos el contexto, por eso no me voy a detener, porque son tantos reyes, hermano, de la que la escritura habla, y la mayoría habían sido influenciados por este espíritu de Jezabel. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Incluso Jehú hasta un punto caminó, pero no logró llegar hasta el punto que Dios quería. Y ahorita lo vamos a ver. Pero cuando Jehú es ungido como rey, lo primero que hace él cuando es ungido, sale de su casa, y dice la escritura en segundo libro de Reyes 9:22: cuando vio Joram a Jehú, se fue a encontrar con un hijo de Acab, que era el rey de Israel, esposo de Jezabel. Se fue a encontrar con este hombre, y dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Dice: con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas, ¿qué dice? Hechicerías, porque era hechicera, hermano. Y entonces dice: Joram volvió a las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, que era otro rey, le dijo: traición, Ocosías. Y hermano, empezó a huir. Pero dice el verso que sigue, verso 24: pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Es decir, Jehú, en cuanto fue ungido, empezó a matar a todos aquellos que habían sido influenciados por ese espíritu de Jezabel. El primero fue ese hijo. Se lo encontró y le dijo: ¿hay paz, Jehú? Y dijo: ¿qué paz va a haber, hombre, con las hechicerías de tu madre? Y que quiso escaparse en su carro, y que lo agarra aquel con el arco y que lo mata. Le salió
por el corazón, dice la escritura. Pero después de eso, dice que, acuérdese que allí también estaba Ocosías, le dijo Ocosías traición, y Ocosías también, hermano, empezó a huir. Y dice el verso 27, viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Mire quién era Ocosías, hermano, era el rey de Judá. Por eso, pero la influencia, como le digo, estaba en todo. Judá muchas veces está representado por el ministerio alabántico. Hoy en día por eso hay gente, mire, hubo un alboroto por ahí hace unos días de personas de grupos grandes, hermano, que dentro de los grupos había gente homosexual, ministrando, tocando, y la gente ahí gozándose con los cantos sin saber que de los parte del grupo eran homosexuales. Qué terrible. Y de hecho estaban pidiendo que los casara el pastor. Ya ni me di cuenta si los casó o no los casó, pero qué terrible. ¿Los casó? No los casó, no quiso casarlos, pero eran del grupo de alabanza, hermano. Qué terrible. Ahora, dice que cuando Ocosías, él era el rey de Judá, influenciado también por este espíritu jezabélico, dice que huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo: herí también a en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo y murió ahí. Ahora, aquí me quiero detener un poco. Todo lo que está en el libro de los reyes de alguna manera se puede vincular a lo que va a pasar en el último tiempo. Es decir, en el último tiempo Dios va a levantar hombres, hermano, empoderados por Dios para derribar aquello, para sacar aquello, para purificar aquello que se ha contaminado dentro de la iglesia. Gente, hermano, profetas, siervos de Dios, que puedan, hermano, hablarle al ministerio alabántico y decirle que el Señor lo que quiere es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que no solamente es, hermano, esto no es un teatro, esto no es, hermano, un club social, esto no es para que la gente diga: ay, qué bonito, me agrada, me gusta. Esto es para adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, hermano. Aleluya, denle ese aplauso al Señor. Él merece la gloria, la honra, el poder, hermano, de parte de su iglesia. Dígale al que está a su lado: hermano, ¿te gustaron los cantos? Dígale si te gustaron o no, eso no interesa, porque no se tocaron para que te gustaran, hermano. Fue para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, hermano. Ay, no me gustó, qué bueno. Dígale al que está a su lado: qué bueno si no te gusta, hermano, porque no se tocaron para ti. No se tocaron para que tú, hermano, te gusten, se tocaron para que le agrade a nuestro Padre Celestial. Se tocan, hermano, para Él, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, se levanta Jehú, hermano, y dice: no es posible que dentro de la iglesia, estoy parafraseando, hablando en el tiempo actual, se levantan aquellos hombres, Jehú, y dice: no es posible que dentro de las iglesias haya esos hombres impíos en el altar. Y empieza a pelear en contra de eso. Debemos de buscar la santidad. Debemos de buscar, hermano, la fe, el agradar a Dios, la santificación, la purificación. Buscar agradar a Dios cuando estamos sirviendo y no a los hombres. Pero eso es lo que hace Jezabel, hermano. Lleva a la gente a pensar que eso es lo bonito. Hoy en día, por ejemplo, se ha cambiado mucho de lo que Dios había establecido dentro de las iglesias. Hoy en día se hacen las cosas más como para agradar a la gente y para tener una congregación grande. Mientras la gente le guste, está bueno, porque la gente viene. Y si no le gusta a la gente, hermano, qué terrible. Porque la gente, los pastores que están al frente con un corazón deseando servir a los hombres, hermano, el Señor les va a pedir aquellas cuentas. Cuando lleguen allá, yo no quiero que el Señor me diga: ah, yo vi que quisiste más agradar a la gente que agradarme a mí. Yo viste que hacías las cosas por agradar a aquellos, tolerabas aquellas cosas por agradar a la gente. ¿Por qué cree que esa gente, esos ministros, quieren que haya ese tipo de cosas dentro de la congregación? Porque saben que la congregación va a seguir aquello. Pero dígale a que está a su lado: aquí no pasa eso, hermano. Eso es en otros lados. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, dice que Ocosías lo hirieron también.
Y dice que murió en Megido. Megido es uno de los lugares, hermano, que en Apocalipsis se menciona como Armagedón. Megido se dice en hebreo, que está hablando de un lugar profético, hablando de Judá. Es decir, va a haber una guerra ahí. Ahí va a haber una guerra que se llama la gran guerra de Dios en Armagedón, pero no se dice así, eso es griego. Cuando está hablando en hebreo es Armegido, es el mismo lugar donde murió Ocosías. ¿Por qué murió ahí? Porque se va, no solamente es algo profético literal, sino es algo espiritual también. Ahí en Megido es donde se tiene que morir uno, donde sube al monte uno, hermano, y dice: Señor, yo me muero a mi carne y quiero vivir en el espíritu para ti, Señor. Yo no quiero vivir conforme a lo que el mundo me dice, quiero vivir conforme a lo que tú quieres, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire después qué hizo, hermano. Jehú, después de que mató a Joram, de que mató a Ocosías, dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué hizo Jezabel? Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ahora, quisiera aclarar algo. Bueno, el viernes pasado mi esposita dio una enseñanza acerca de la belleza. Se llamó la belleza, bellas por dentro y bellas por fuera. Si no la ha visto, ahí está en el canal de YouTube también, una hermosa enseñanza. Pero déjeme le digo algo, hermano, porque mucha gente se agarra de aquí para decir: por eso es malo eso, pintarse los ojos, es malo arreglarse el cabello, porque aquí dice que ella se pintó los ojos, pero que se atavió también su cabeza. Ahora, cuando uno revisa la palabra antimonio, está hablando de una piedra como metálica azulada, que realmente no sé cuál sea, y en aquel tiempo lo que hacían era hacerla polvo, y era un color azulado, blanquizco azulado. Agarraban aquello y se lo untaban para poderse ver hermosas, y se atavió su cabeza, es decir, su cabello, porque dijo: voy a seducir a Jehú, porque sabía Jezabel que a lo que venía Jehú era matarla. Ya había matado a Joram, ya había matado a Ocosías, y cuando ella se da cuenta de que viene Jehú, dice que se pinta, se atavía su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ¿qué le dijo ella, hermano? ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Ahora, déjeme le explico quién es Zimri. ¿Por qué le dijo eso Jezabel? Unos años antes de esto, había un hombre llamado Zimri, el cual servía, era un capitán, pero este hombre se rebeló en contra de su señor y lo mató. Pero ¿por qué lo mató? Porque era un hombre malo, era un hombre impío. Y ya se había dado una palabra profética, usted lo puede revisar en su escritura, unos versículos antes, o capítulos, perdón, antes. Este hombre llamado Zimri dice que mata a su señor, y entonces él empieza a gobernar. Pero dice la escritura que él lo mató porque era una palabra profética que se le había dado al señor de Zimri, quien no quería, hermano, hacer las cosas conforme Dios quería. Y se levantó Zimri, pero pasó algo también con Zimri. Este hombre, hermano Zimri, cuando él empezó a hacer las cosas, después se desvió también. Y la gente que estaba con él, hermano amado, otra gente se volvió en contra, y Zimri dice que se metió al palacio y empezó a quemar todo, y se quemó ahí él, junto con las cosas que tenían ahí en el palacio. Y por eso Jezabel usó eso y le dijo: ¿le pasó bien? Es decir, como diciéndole: te va a pasar a ti lo mismo si me matas. También te vas a quemar tú, Jehú, si me matas. Y trató de manipular su mente diciéndole esto. ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Y entonces dice, verso 32, alzando él entonces su rostro, es decir, Jehú, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. ¿Y qué hicieron, hermano? Ahí estaba en la ventana, hermano, y que la agarran, órale, iba para afuera, órale. Pero ¿quiénes aquellos que vencen, hermano, a Jezabel?
Los eunucos. ¿Qué eran los eunucos? Aquellos, hermano, que han dado su vida para servir a Dios. ¿Sabe quién es que vence, hermano, a ese espíritu? Los que dan su vida para el servicio de Dios, los que están sirviendo en la obra. Dígale, por eso es bueno que sirvas a Dios, hermano, para que cuando quiera venir ese espíritu de Jezabel no te pueda manipular. No puede, hermano, cegarte. No puede, hermano, manipular tu vida. Si tú estás sirviendo, hermano amado, y estás cerca y estás leal, hermano, aquí, a donde Dios te colocó, no vas a poder ser engañado. Dice que esos eunucos se inclinaron, estaban allá, y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y venía Jehú, hermano, ¿verdad? En su carro, hermano. Salió aquella y dijo, a ver qué le pasó. Y dijo, échenla, que la avienta, y por si no se muere, ¿verdad? Que le da a su carrito, hermano. Y dice que la atropelló. Una vez que cayó ahí, que salpicó, dice, y él la atropelló, por si acaso. Luego dice, entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, dice, y sepultarla, pues es hija de rey. Óigame bien, dice que después de esto, cuando la aventaron, en lugar de revisar si estaba muerta, ¿verdad? La aventaron, salpicó ahí, hermano, y la atropelló, y dijo, vayamos a comer y a beber. ¿Qué me enseña eso, hermano? Que por ninguna razón, por estar yo dentro de las cosas de Dios, debo de descuidar el alimento espiritual. Cuando una persona descuida el alimento espiritual, es cuando está más susceptible a que ese espíritu jezabélico tome el control sobre una persona. Cuando no nos estamos alimentando nuestro espíritu, en nuestra alma, en las cosas de Dios, hermano, es fácil que Jezabel venga a manipular. Por eso cuando la tumbaron, la atropelló, dijo, voy a comer y voy a beber. Y dijo, ahora ved a aquella maldita, dice, y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, ¿qué dice, hermano? No hallaron de ella más que la calavera. Yo me imagino que, no sé si eran mexicanos, vaya, se inventaron la calaverita esa. Hallaron nada más la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¿Por qué? Verso 36, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita. Es decir, había una palabra profética que decía, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Ahora, ponga cuidado. ¿Por qué los perros se comen la carne de Jezabel? ¿Qué son los perros? El apóstol Pablo, hablando allá, hermano, en el Nuevo Testamento, dice, guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros. ¿Sabe quién se come la carne de Jezabel? Es decir, ¿quién se come la enseñanza de Jezabel? ¿Quién se come la doctrina? Son los perros. ¿Por qué? Porque es la misma manipulación. Los perros, se está hablando de gente que quiere agradar, hermano, a las personas, de pastores incluso, de hombres, hermano, aparentemente de Dios, que lo que quieren es agradar a la gente y le dicen, usted puede hacer lo que quiera, usted puede pecar, puede hacer lo que usted quiera, de todos modos Dios lo va a perdonar. Gente, hermano, que se come la carne de Jezabel. Es terrible el tiempo que vivimos, hermano. Es terrible las cosas que se están viviendo. Y por eso la carne, hermanos, se la comieron los perros. Y el cuerpo de Jezabel, dice, será como estiércol, decía la palabra profética. ¿Por qué iba a ser como estiércol? Porque los perros se la comieron. Y como usted quiera decirle, la iban a hacer popó por todas las partes de ahí de la tierra, hermano. Por eso dijo, será como estiércol sobre la faz de la tierra de la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Por eso, hermano amado, fíjese que la Escritura me enseña que nosotros tenemos que acabar con esas cosas, esas influencias dentro de la iglesia.
Porque ese espíritu viene a seducir, viene a deshabilitar, viene, hermano, a incapacitar a las personas. Ahora, Jehú, después de que mata a esta mujer, Jezabel, dice que tenía 70 hijos. Dice, capítulo 10, verso 1 del segundo libro de Reyes: tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, cuando las cartas llegaron a ellos, ya en el verso 7 dice, tomaron a los hijos del rey y los degollaron, a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Es decir, se tiene que acabar con todo, hermano. Este Jehú no se detuvo ahí, mató a Joram, mató a Ocosías, mató a Jezabel, hermano, y después se fue contra los 70 hijos. Hijo, hay que matarlos también. Les cortaron la cabeza. ¿De qué está hablando? Quitar la mentalidad. Una vez que el espíritu de Jezabel se ha erradicado de una iglesia, hermano, hay que quitar la mentalidad también jezabélica, porque si no se quita, va a volver otra vez. Si no se quita la mentalidad, hermano, de qué es lo jezabélico, se va a volver a implantar. Gente, hermano, que quiere buscar lo que el mundo quiere. Y dice que los degollaron, pero mire qué más hizo él. Capítulo 10, verso 18 dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Y entonces uno dirá, pues ¿qué estaba haciendo Jehú? Pues primero mata a Joram, mata a Ocosías, es decir, mata a todos los influenciados por Jezabel. Después mata a Jezabel, hermano. Después mata a los hijos, a los discípulos, a los 70 hijos, 70 varones. Y después llama al pueblo y le dicen, pueblo, mire, si este Acab sirvió poco a Baal, dice, yo lo voy a servir mucho más. Porque lo que quería Jehú era acabar con Baal. Pero mire por qué hizo esto Jehú. Capítulo 10, verso 28, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Porque cuando los llamó, se me olvidó poner aquí el versículo, vinieron los sacerdotes, vinieron todos, le creyeron a Jehú cuando dijo, yo voy a servir a Baal más que Acab. Y que dicen, pues vamos. Y ahí va toda la gente, hermano. Acuérdese qué fue lo que hizo Elías cuando vino. La gente servía a Baal. Por eso cuando él reunió a todo el pueblo y reparó el altar, les dijo, no claudiquéis más entre dos opiniones. Si Jehová es Dios, sírvanle a él. Y si Baal es Dios, sírvanle a él. Ya no estén entre dos personas. Ya no estén queriendo servir dos dioses. Pero mire qué tremendo. Jehú les dijo esto, usted lo puede leer ahí en su escritura. Y dice, hermano, que reunió a los sacerdotes y que les dijo, vamos a presentar ofrendas a Baal, vamos a sacrificar. Y cuando estaban en el templo, hermano, usted lo puede leer ahí en su escritura, dice que se salió Jehú, y cuando se salió estaban los capitanes de guerra allá afuera y les dijo, entren y mátenlos a todos. Para eso les dijo que iba a servir a Baal, para que fueran, y una vez que estaban adentro, que los mata, hermano, a todos. Usted lo puede leer ahí. Entraron y mataron a todos los sacerdotes que estaban ahí dentro. Pero miren lo que dice, hermano, verso 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Oiga, hermano, esto me enseña algo muy interesante, porque Jehú arrasó, dice que exterminó Jehú a Baal, pero ¿por qué no tumbó también los becerros? Los becerros los dejó en Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios. ¿Sí quiere decir Betel, casa de Dios? Y en Dan. ¿Por qué los deja ahí, hermano? Los becerros. A Jezabel sí la mató, a los Baales los mató, exterminó a Baal, hermano, pero a los becerros los dejó. ¿Por qué los dejó a los becerros? Porque el becerro en la antigüedad había un idioma de los hebreos, el idioma de la pictografía. La primera letra del alefato hebreo era Aleph, que era representada por la cabeza de un buey. Para ellos el buey era la representación de quién es Dios.
Por eso cuando llevaron cuando hicieron el becerro en el desierto, a ellos les representaba a Dios, pero era otro Dios, no era el verdadero Dios. Y por eso deja los becerros, hermano, y no los aparta, no los tumba, no los destruye. Y después de Jehú, por haber dejado eso, se corrompe. Y Dios levanta otro rey llamado Joás después de él. Y el nombre de Jehú y Joás en el hebreo es muy similar. Y Dios levanta a otro hombre llamado Joás, capítulo 12, verso 2. Y Joás hizo lo que, lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo. Pero mire por qué hizo lo recto. ¿Quién lo dirigió a Joás? ¿Cuántos años tenía Joás cuando comenzó a reinar? 7 años tenía, hermano. Y dice la escritura que lo dirigía un sacerdote llamado Joaida. Con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero mire, hermano, esto me habla de algo. ¿Cómo nosotros podamos, hermano, traer abajo ese espíritu jezabélico? A través del sacerdocio. Porque Jehú, él exterminó, pero no quitó los becerros. Es decir, no culminó el trabajo. Cuando Dios levanta a Joás, que era un niño, porque a ese niño lo querían matar a Talía, cuando se dio cuenta que habían matado a Ocosías, usted lo puede revisar ahí en su Biblia, se levanta y mata toda la casa real, y Joás fue el único que quedó y lo escondieron para que no lo matara. Después de un tiempo a Talía, esa mujer que se levanta y quiere, hermano, porque usurpa el trono, la matan también a ella, y entonces sacan a Joás a reinar, pero dirigido por un sacerdote de Dios. ¿Cómo nosotros podemos vencer el espíritu jezabélico? Por medio del sacerdocio de Dios. ¿Y qué es el sacerdocio de Dios? Adorar a Dios, alabar a Dios, llorar delante de su presencia. Mire, lo que Jezabel quiere, esto es lo que Dios me había hablado, hermano. Con esto voy terminando. Póngame mucha atención, por favor. Póngame mucha atención en lo que voy a leer. Porque lo que el espíritu de Jezabel, hay muchas cosas que hace, hermano, las hechicerías, todas las cosas, pero lo mayor que quiere hacer Jezabel dentro del pueblo de Dios es inhabilitar al pueblo de Dios, que no tenga sacerdocio. Por eso a los profetas los convirtió a Baal, por eso a los sacerdotes los convirtió a Baal, para que no hubiera un sacerdocio. ¿Por qué cree que Elías lo que quería restaurar, qué era? El altar. Porque quería restaurar el sacerdocio, porque sabía que si él restauraba el sacerdocio, iba a sacar a esa, como dijo Jehú, esa maldita de ahí, hermano. Sabía que le iban a vencer, que le iban a derrotar, pero ¿qué fue lo que pasó? Elías huyó y el sacerdocio no se pudo establecer. Por eso cuando Dios levanta a Joás, quien dirigía a Joás era un sacerdote, porque el sacerdocio, óigame, hermano, por favor, el sacerdocio es lo que nos va a ayudar a nosotros